Bien, un aspecto interesante de todo eso es ese compromiso con la palabra de Dios se vio por primera vez en lo que debe haber sido el tema candente del día, los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos. No estoy hablando de españoles y peruanos, no estoy hablando de norteamericanos y colombianos, estoy hablando de cristianos y no cristianos, de pueblo de Dios y paganos. Bien, no estamos hablando de razas, porque ¿cuántas razas hay en el mundo? Solo una raza, entonces no hay racismo. No hay racismo en el mundo. Ahora, tú puedes odiar la etnia de alguien, pero todos somos de la misma raza. Entonces, estamos hablando aquí de los matrimonios mixtos con la gente pagana de la tierra que los rodeaba. Y esa preocupación no era racial, era religiosa. Dios había llamado a Israel a ser santo, distinto, peculiar, diferente, separados de las naciones paganas, principalmente para que no fueran llevados al pecado. Moisés, mira en ese versículo, Éxodo 34. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces la Biblia, la Escritura dice que de la misma manera que las naciones vecinas buscaban desviar a Israel, el mundo busca desviar, hacer lo mismo con los creyentes hoy día. El mundo ofrece muchas distracciones. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra aquí, conformarse, conlleva la idea de que se actúa sobre algo. El creyente es presionado, moldeado a la imagen del mundo. ¿A qué sí? En la tele, en las películas, en la música, en el día cotidiano. Hay presión. Tú tienes que ser moldeado a nuestra imagen. Tienes que ser como nosotros. Y nos presionan para tener las mismas pasiones, los mismos deseos, los mismos defectos, los mismos pecados, la misma visión del mundo de los que nos rodean. Hermanos, no podemos. Somos distintos y diferentes. Somos hijos de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Algunos de esos judíos podrían haber argumentado que, bueno, ya que estoy casado con ese pagana, calla, hombres, calla. Ya que estoy casado con ese pagana, es una oportunidad para mí evangelizarla. Puede traer la palabra de Dios, puede convertir mi cónyuge a la fe verdadera. Y la misma razón que dan algunos creyentes hoy para casarse con incrédulos en violación de los mandamientos de las Escrituras. ¿Qué dice? 2 Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué? Nada. ¿Y qué concordia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Entonces, déjame amonestar a los hermanos y las hermanas aquí esta mañana. La verdad es que normalmente llegan a un compromiso. El creyente va solo a la iglesia o el creyente deja de ir a la iglesia. Si tú tienes un matrimonio mixto, vas a tener problemas. Vamos a estar bien, pastor, no te preocupes. Viene a la iglesia conmigo, pero realmente ¿sabe lo que pasa? El creyente va a la iglesia solo o el creyente deja de ir a la iglesia. Se da el argumento, bueno, sí, nos amamos lo suficiente, podemos hacer que funcione.
Pero la pregunta es más que sobrevivirá ese matrimonio. Sobrevivirá. Sino ese matrimonio disfrutará de las bendiciones de Dios. No es un buen comienzo. No es un buen comienzo cuando empiezas tu relación desobedeciendo deliberadamente la palabra de Dios. Amén. No es un buen comienzo. Conozco hermanos y hermanas, hemos ido a sus bodas, creyentes, entre comillas, no lo sé, no conozco sus corazones, y se casaron con incrédulos. Y ya no están en la iglesia, ya no están sirviendo al Señor. Los conozco y puedo pensar en varios ahora mismo. Ya no están aquí. Si buscas una pareja no creyente con la idea de convertirle, escúchame, no hay garantías. No hay garantías que Vanessa ha tenido la bendición del Señor con José María. Amén. Pero no hay garantías. No hay garantías. Lo más probable, escucha, lo más probable es que tú dejarás al Señor. Y si desobedeces este mandamiento, estás abriendo la puerta a más desobediencia, al dolor, a la lucha, a la miseria. Entonces, hermanos y hermanas que están buscando pareja, espera el tiempo del Señor. Dios traerá la persona correcta en su momento. Entonces, no busques en el mundo una pareja. Voy a llevarla a la iglesia y el pastor le va a hablar. Vamos. No. Solo Dios cambia un corazón. Amén. Solo Dios. Entonces, la aplicación de la verdad de Dios también condujo a algunos cambios prácticos en la forma de hacer negocios. Ahí en versículo 31. Ya no harán negocios en los días de sábado. Entonces, ¿qué tiene que decir todo eso con nosotros? Somos creyentes, no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir todo eso? Primero, se debe reconocer que el domingo no es el sábado cristiano. ¿Vale? No estamos bajo la ley. El domingo no es el sábado, no es el sábado en cumplimiento de la ley. Con cosas de hacer y no hacer. Pero debemos hacer un día dedicado al Señor. Por lo menos deberíamos intentar santificar el domingo. No porque estamos bajo la ley, sino porque amamos a Dios. Amén. Y hacer el domingo diferente del resto de la semana, absteniéndonos de trabajo, de comercio necesario y manteniendo una asistencia regular a la iglesia junto con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, el domingo no es el sábado, pero sí es el día que hemos decidido como iglesia reunirnos para adorar a nuestro Dios y debemos estar aquí. Bueno, seguimos. Vamos a ir a los versículos 32 a 39. Entonces, aquí vamos a ver cómo el pueblo de Israel hizo ese pacto para apoyar la casa de Dios. Y tengo una cita aquí de G. Campbell Morgan. Dijo, mientras que la casa de Dios hoy en día ya no es material sino espiritual. ¿Qué es la iglesia? No es el edificio, somos nosotros la iglesia. El edificio es donde la iglesia se reúne. Entonces, no es material. Lo material sigue siendo un símbolo muy real de lo espiritual. Es importante. Cuando la iglesia de Dios en cualquier lugar, de cualquier localidad es descuidada sobre el lugar material de reunión, el lugar de su culto y su trabajo, es una señal de que su vida está en decadencia. Entonces, es un reflejo de nuestra vida espiritual. Y Morgan tiene razón. Aunque Dios no vive aquí, en este templo donde nos hemos reunido esta mañana para adorarle, Dios está aquí. Dios no está aquí como tenemos que ir a la iglesia para reunirnos con Dios. Dios está con su iglesia y cuando nos reunimos está aquí con nosotros, pero va con nosotros donde vayamos. Pero cuando la iglesia se reúne, está aquí de forma especial en la iglesia para recibir la adoración y la gloria.
y la forma en que cuidamos este edificio y el ministerio que se lleva a cabo aquí manifiesta lo que pensamos de nuestro Dios. El pueblo de Dios prometió su apoyo en 4 áreas diferentes del ministerio. En versículo 32 tenemos primero el impuesto del templo. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Me alegro que no tenemos que hacer todo eso. Amén. Animales y días de fiesta, de reposo, nuevas lunas, festividades y todas esas cosas. Hermanos, el domingo que viene cada uno tenemos que traer nuestro buey. Trae vuestro buey y 2 ovejas, 2 palomas. Hoy en día no tenemos que proporcionar animales, no tenemos que traer granos y cereales y panes y otros materiales para la iglesia. Las ofrendas, sí. Las ofrendas, sí, eso es más de bolsillo. Pero sí tenemos que mantener la obra del ministerio. Y si caminamos con el Señor, queremos hacer nuestra parte para apoyar el ministerio. ¿Estás apoyando el ministerio aquí? Déjame decir esto. Si no puedo apoyar el ministerio de la iglesia a la que asiste, si no puedo a que asiste, debo buscar una donde pueda. Entonces, si no quieres tener parte en esta iglesia, debes buscar una iglesia donde puedas. Así lo digo claramente. Queremos compromiso total. Queremos compromiso 100%. No 90, no 80, no 70. Participación total. Y yo sé, pastor, esto es irrazonable, ilógico. Lo sé. Pero es lo que Dios espera. ¿Sí o no? Sí. Es lo que Dios espera, compromiso total. Amén. Y es lo que debemos estar dispuestos a ofrecer. Entonces, este es lo que hizo el pueblo de Dios. También la ofrenda de madera. 34. Echamos también suertes los sacerdotes y los levitas, el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a casa de nuestro Dios, según la casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. El domingo que viene cada uno tiene que traer una leña para el altar, ¿vale? No tenemos que hacer esto. Leña para el altar. Gracias a Dios no tenemos que quemar nada aquí. Número 3, otro compromiso, la ofrenda de las primicias, 35. Y que cada año traeríamos, eso es lo que dice el pueblo, eso es lo que vamos a hacer. Se va a manifestar nuestro compromiso. Esto no solamente es de palabras, eso es lo que vamos a hacer. Estamos poniéndolo en práctica. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y de frutos de todo árbol, del vino, del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Hasta ahí. La ofrenda de las primicias. Al creyente judío, y esos son creyentes judíos, se le enseñó a darle a Dios lo primero y lo mejor. ¿Vale? Lo primero y lo mejor. Y eso es un buen ejemplo a seguir para nosotros hoy. Nosotros no somos judíos, pero los judíos estaban dispuestos a traer las primicias, lo mejor. Y pues es un buen ejemplo. Y aunque nunca lo había pensado de esta manera, escucha, las ofrendas de primogénito y de primer fruto son formas arriesgadas de dar desde la perspectiva humana. ¿Cómo, preguntas? Pues déjame explicar. Porque es una ofrenda dada por fe. Porque tu tierra podría no producir más.
Y tu vaca tal vez no volverá a parir. Y tal vez no tendrás más hijos. Pero estás dando las primicias de tu tierra, de tus vacas y de tus hijos. La primera todavía pertenece a Dios. Las primicias. Es una ofrenda. Confiando, escucha, en la provisión futura de Dios. Pero estás poniendo a Dios primero. Amén. No las obras, no que queda. ¿Tú das a Dios las primicias o lo que sobra? ¿Has dedicado tus hijos al Señor en tu familia? ¿Llevas al Señor las primicias de tu trabajo? ¿Das al Señor las primicias de tu servicio y amor? ¿Tiene Dios primer lugar en tu vida? Y si no es así, ¿cómo puedes esperar la bendición de Dios cuando le das las obras o le das nada? El Dios del universo, déjame decir eso, no necesita nada. Dios está completo, está satisfecho en sí mismo, no tiene necesidad de nada. Nada que tienes no es para su beneficio, sino el tuyo. Cada uno de nosotros tenemos que aprender cómo dar para ajustar nuestro corazón, para mostrar qué amas y dónde está tu tesoro. Donde pones tu tesoro, ahí encontrarás tu corazón. No es un asunto de Dios no necesita mi dinero o mis primicias o mi hijo. No es esto. Es que tú necesitas dar a Dios. Es un asunto del corazón. Y bueno, vamos al tema favorito de todos, el diezmo. Versículo 37, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y de los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Versículo 38, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón como los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios. Entonces los sacerdotes que recibieron el diezmo también diezmaron, ¿vale? Y a las cámaras de la casa de tesoro, porque a las cámaras de tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda de grano, del vino, del aceite. Ahí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Bueno, diezmos. Yo sé que algunos ya están buscando la puerta. Pero debería ser un tema de agradecimiento. Si tienes un corazón agradecido, pues ese no es un tema que no debería dar problemas. Años antes el profeta Ageo había reprendido a la gente porque estaban tan ocupados cuidando sus propias casas que habían descuidado la casa de Dios. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanas, y esta casa está desierta. Gracias a Dios no tenemos una deuda aquí. Bueno, tenemos algunas facturas todavía, pero gracias a Dios, Él ha sido muy bueno para con nosotros. Y obviamente esa advertencia necesita ser reiterada en algunos lugares hoy, de poner a Dios primero. Donde hay una verdadera renovación espiritual, se revelará en la forma en que apoyamos la obra de Dios, comenzando en nuestra iglesia local. Solo quiero decir que si este tema te molesta, o te hace incómodo, o no te gusta, lo del diezmo, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley de diezmo de Moisés, pero el diezmo era antes de la ley y después de la ley. El diezmo es un asunto de corazón. Y si tienes un problema con el diezmo, es un tema que te molesta o te hace incómodo o no te gusta, déjame decir que eres un rebelde, un ingrato, y Dios que dio su Hijo de infinito valor para salvarte, merece 200% de todo lo que tenemos. No 10%, 15, 20, 50. Merece todo.
Dios merece todo. Y si tenemos un problema en dar a Dios 10, algo no está bien con nuestro corazón. Pero si 10% te molesta, es una vergüenza. Y hay algo en tu corazón que no está bien. Y no tienes un corazón sano. Y repito, Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tus ofrendas. Pero tú sí necesitas aprender cómo dar. Cómo dar y reconocer a Dios como dueño de todo que tienes. Amén. Amén. Si los judíos podrían dar 10% bajo la ley, los cristianos que hemos sido liberados de la ley, del yugo de la ley, deberíamos excederlos. Bueno, vamos a terminar. Una señora mayor que había sido miembro de su iglesia durante mucho tiempo, cuando salió por la puerta un domingo le dijo al pastor, Pastor, ese fue un sermón maravilloso. Simplemente maravilloso. Y todo lo que dijiste se aplica a alguien que conozco. Y yo creo que es justo decir que la clave para la renovación espiritual no es aplicar las verdades a los demás. Las verdades de Dios a aquellos que conocemos, pues fulano necesitaba escuchar este mensaje. Yo sé que ese no lo hace. La clave para la renovación espiritual no es aplicarlo a los demás, sino a mí mismo, personalmente a mí mismo. No es suficiente aprender de la palabra de Dios. No es suficiente arrepentirse del pecado. Es necesario ponerlo en práctica y deja que Dios te cambie. Entonces, este es lo que el mensaje se trata, la renovación espiritual. No solamente escuchar y conocer la palabra de Dios, no solamente dejar al Espíritu Santo convencernos de la verdad, es también dejar a Dios cambiarnos. Ahora, si estás aquí y no conoces a Dios, un amigo no creyente, estás todavía, déjame decir esto, bajo el yugo de la ley, bajo el yugo del pecado todavía. Y no necesitas una renovación espiritual. Tú necesitas una nueva vida. No necesitas renovar tu vida, necesitas vida. Necesitas vida nueva, necesitas nacer de nuevo. Tal vez piensas que eres libre, pero no es verdad. Porque todos aquí que no conocen a Dios son esclavos al pecado y no libres. Esclavos a tus pasiones, esclavos al mundo. Pero si crees en el Señor Jesucristo, serás libre. Libre y puedes tener vida abundante. Para mí, no hay otra oferta mejor en el mundo que cambiar las cadenas de pecado del mundo por un anillo de un hijo adoptado por el Rey del universo. No hay oferta mejor en el mundo que esto.